Nos encontramos, buscamos ahí en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Leemos los versos del 1 al 4 en la palabra del Señor. Daniel capítulo 12, versos del 1 al 4 dice de la siguiente manera: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Señor, se oró por este tiempo, te damos las gracias. Siempre imploramos que si hay algún corazón que aún no te conoce, si hay algún corazón que aún, Señor, no ha creído en ti, Señor, como tú te lo mereces. Hoy sea el día, hoy sea la mañana de rendirse a tus pies. Señor, tú conoces al enfermo, al dolido, al quebrantado, a todo el que tenga algún tipo de angustia en su alma. Jesús, tú sigues siendo el mismo. Señor, quien atraviese la situación que sea, tenga la fe, la confianza y la certeza de que tú lo recibes, y no le echas fuera. Señor, que tomemos lo que tú sabes que necesitamos, que lo tomemos porque es el pan de vida y por él caminemos. Que salgamos por esas puertas, Señor, cada vez con la convicción genuina de quién eres, lo que anuncias y lo que vendrá. Gracias, Jesús, te damos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Durante el transcurso de la semana, orando para este momento, preparándonos para este momento, venían muchos pensamientos a la mente, al corazón. Venían pensamientos que tengo pues, por uso, según pienso, anoto. Y con bastante insistencia venía a mí interrogantes con relación a una mañana como esta. Interrogantes en el sentido de que me preguntaba a mí mismo, ¿qué buscarán muchas personas en una mañana como esta que deciden dirigirse hacia los distintos templos de nuestro país? ¿Qué buscarán en su mente? ¿Qué buscarán en su corazón? ¿Tras de qué irán cuando toman la decisión de ir una mañana como esta a algún sitio a reunirse? Y entre las cosas que yo mismo me respondía en el sentido de lo que estaba allí aconteciendo en mi corazón, pues venía a mi mente que muchos van en un día como hoy en búsqueda de algo que les ayude a creer de verdad, que les ayude a afirmar su convicción, de algo que les compruebe lo que se dice que es la palabra, de algo que puedan de alguna manera u otra decir, bueno, ahora sí creo. Otros quizás van en búsqueda de lo que modernamente llaman una nueva revelación o algo que los lleve, una palabra que los lleve a un nuevo nivel. Y después que pensaba todo eso, venía de forma sencilla a mi alma que este tipo de interrogante, este tipo de búsqueda no es nuevo. Vino a mí la experiencia de Jesús. Si buscas allí en Mateo capítulo 12, versos 38 al 41, vas a ver que en un momento dado abordaron a Jesús los conocedores de la época, pidiéndole algo que les ayudara a ellos a creerle a él en términos de que él era lo que él decía que era. Es decir, demuéstranoslo. Pidiéndole a Jesús que le diera una señal para que ellos pudieran creer que lo que él decía era verdad. Jesús los escuchó y
después de utilizar ciertos adjetivos hacia ellos, le dijo, miren, señal no les va a ser dada, salvo una. Se le va a dar la señal de Jonás. Aquellos conocían la historia de Jonás. Aquellos sabían que Jonás había sido, tragado por un pez y estuvo tiempo en su barriga y al tercer tiempo fue devuelto a la orilla de una playa. Jesús le estaba diciendo a aquellos hombres que le estaban pidiendo algo para que ellos pudieran creer más. Jesús le estaba diciendo que lo único que se le iba a dar como señal era que él iba a morir, que iba a descender a las profundidades y que iba a resucitar. Jesús le está diciendo, esa es la señal. Y cuando yo leo esa porción, yo imagino al maestro diciéndole, y si no lo quieren creer, hay de ustedes. Pero es lo único que les voy a dar. Y fíjese que al decir lo único, no es que sea lo que sobra. Es que ciertamente cuando tú y yo razonamos, es la médula, o sea, todo el mensaje del Evangelio, de las noticias del cielo, es importante. Todo. Como Jesús decía, ni tilde ni jota, todo es importante. Pero en términos de la realidad del mensaje y su consumación, el hecho de la resurrección era medular. Era medular porque implicaba que Jesús no quedó en la cruz, que todo el sacrificio no quedó allí, sino implicaba que después de morir en ese cuerpo corpóreo, en ese cuerpo humano, naturaleza humana, al tercer día volvió a la vida. Era medular. Así que ante la exigencia de aquellos hombres que querían ver una señal para ellos creer, Jesús les respondió con lo que sería el fundamento y la esencia de la consumación del mensaje por él predicado, la resurrección. Un tema que quizás pensamos era nuevo y lo introdujo Jesús, y fíjense que no. La resurrección inclusive fue atendido como tema desde tiempos de Daniel. Daniel, 539 años antes de Cristo, escribió los versos que tú y yo acabamos de leer hace un momento, allí en el capítulo 12, versos del 1 al 4 de ese capítulo. Versos en los que, si tú los miras brevemente, de forma básica, en el primero estaba aludiendo a los tiempos del fin. O sea, Daniel en su tiempo anticipó un fin. Yo ahorita pensaba en el lugar de Daniel. Qué convicción y certeza tenía que tener este hombre de su Dios. Tú sabes lo que es que 539 años antes de Cristo, él sentado escribiendo. Y ¿sabes qué? La humanidad va a llegar a un fin. En palabras de él, si lo miras un momento, inclusive me centro casi en la parte media del verso cuando dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mira hasta lo que Daniel habló, hasta de un libro. O sea, un hombre lejos, ajeno, bien distante de inclusive lo que sería luego la revelación que a Juan le dieron 100 años después de Cristo, conocida como Apocalipsis. Mira lo que le traen a su vida, a su corazón. Y con qué seguridad lo recibió, que se atrevió a escribirlo y dejarlo para la posteridad. O sea, él no dijo, dirán que estoy loco, él no dijo, no me van a creer. No es que uno diga, no importa, a uno le importa la humanidad, a uno le importan las almas, le importan las vidas. Quizás lo que no le importa es lo que puedan pensar de uno cuando uno cree en un Dios tan maravilloso. Y pues Daniel escribió que habría un fin, y escribió que para ese fin, serían libertados para ese tiempo. En medio de un tiempo de angustia, como dice ahí, como nunca lo ha habido desde que ha existido gente sobre la tierra. En medio de ese tiempo serán libertados los que se hayan inscrito en el libro. Mira, esto es lo que habló Daniel. Un libro. Cuando tú escudriñas Apocalipsis, sabes que está hablando del libro de la vida. Libro en donde tu nombre y el mío tiene que estar registrado para que estemos
Entre esos que dice ahí, que en el tiempo de angustia que habrá como nunca lo ha habido, serán libertados. Permite el Señor que nuestro nombre ahora mismo esté inscrito ahí. Y si no lo está y en tu alma hay duda, hermano, te lo digo con lo más profundo de mi ser, no te vayas sin registrarte. Daniel no solamente habló de eso, habló de otras cosas. Habló de despertar de los muertos. En su tiempo, imagínense. De despertar de los muertos, dice ahí. Dice, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mira hasta lo que este hombre afirmó. Habló de la resurrección para vida eterna y resurrección para muerte eterna. ¿Qué visión, qué convicción tuvo este hombre 539 años antes que Jesús se manifestara a la humanidad? ¡Qué convicción! Habló de dos rutas distintas que modernamente muchos cuestionan. Muchos se han dado a la tarea de desvirtuar las Escrituras. Muchos aún dentro del llamado pueblo cristiano, por utilizarlo como distintivo genérico, como lo usan hoy día, inclusive niegan la existencia de un infierno. Dicen que el infierno es la tierra. Muchos niegan que haya tal cosa porque el amor de Dios es tan infinito que todo el mundo cuando muera va a ir delante de Dios. Hermano, eso no cabe en la Biblia. Y tú y yo tenemos que aprender con firmeza que nuestra vida se rige por lo que dice la Escritura. Y no por lo que mi mente pueda razonar o pensar, aunque te suene raro lo que voy a decir, aunque suene más bonito aparentemente que lo que la Biblia dice. Si la Biblia no lo dice, es un disparate mío, es mi interpretación. Y Daniel ya hablaba de dos derroteros, dos fines, dos destinos. O muerte eterna, para vergüenza, dice ahí, y confusión perpetua. O para vida eterna. Así pues, Daniel no solamente habló del tiempo del fin, no solamente vinculó a ese tiempo la resurrección, oye, sino que también trajo claramente que los verdaderos entendidos y los que brillarían serían los que estuvieran inscritos en ese libro de la vida. Es decir, los que creyeron en esa palabra. El verdadero entendido será el que crea esa palabra. ¿Por qué Daniel adelantaba eso? Porque mira cómo dice en el verso 4. En el verso 4 cuando le dice, mira, y cierra este libro en el sentido que esto no se le va a añadir más. Y se le va a quitar. Ciérralo para ese tiempo. Ciérralo porque lo que te estoy adelantando así será. Se le dará contenido en su momento. Pero le dijeron también algo lamentable. Le dijeron, mira, muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia aumentará. No sé si tú te has detenido a preguntarte las veces que has citado ese verso, enmarcado en qué momento o en qué circunstancia está. Porque muchas veces lo hemos citado, muchas veces hemos dicho, la Biblia lo anticipó, que la ciencia aumentaría. Hablamos de la tecnología y enseguida decimos, sí, la ciencia aumentará, la Biblia lo dijo. Pero no te has puesto a mirar en qué momento trajo el tema. No te has puesto a mirar que aludió a ello precisamente para el tiempo del fin. No te has puesto a mirar que aludió a ello precisamente cuando habló de la resurrección. No te has puesto a mirar que aludió a ello cuando dije, mucha gente estará brincando, mira, de aquí para allá. ¿Por qué? Porque, oye, tendrán tanto conocimiento y tanta amplitud de mente, tendrán tanta información en la cabeza que a la hora de mirar la Escritura nada les sacia. Porque la razonabilidad, el uso de la lógica, el uso de la informática, como que no cuadra con la Biblia. Porque al hombre de ciencia no le cuadra que sea posible que alguien que murió y estuvo en la tumba 3 días vuelva a la vida. Eso es imposible. Me detuve con calma mirando en el artículo cómo en todo dado encontré, me estuvo curioso, de tiempos modernos. ¿Por qué la ciencia nega toda posibilidad de lo que es resucitar? El tiempo que dura un corazón sin descomponerse, el tiempo que dura el cerebro sin oxígeno, y sigue por ahí. Mucha ciencia. Mucha ciencia. Mucha ciencia que lo que trae es inestabilidad en la mente de aquel ser humano que le da con mirar la Biblia a la luz de la ciencia y de la lógica y de la razón. Hermano, no pierdes el tiempo, no cuadra, no cabe.
No trates de compaginar la Escritura con la ciencia. Que la ciencia aprenda a moldearse a la Escritura. Mire, Dios no es lógico. Si tanta cosa con la ciencia, y como siempre digo yo, no pueden explicar lo que significa que el firmamento es infinito, que nunca termina. Y si encuentras una pared, pues, ¿qué habrá detrás de la pared? ¿Qué sé yo? Yo sé que hay un Dios maravilloso. Y Daniel anticipó todas estas verdades, gente que estarían brincando detrás de explicaciones, gente que estarían brincando detrás de una señal que le demostrara que todo esto es verdad, porque hasta que yo no logre entenderlo, no lo voy a creer. Todo eso fue anticipado. Qué pena. ¿Sabes? El asunto no es nuevo ni en las propias escrituras. Si tú miras bien, esto es tan interesante como que la propia escritura, 539 años antes de Cristo, estaba hablando de resurrección para muerte y para vida, y te estaba anticipando que gente estaría brincando, y te estaría diciendo que la ciencia estará aumentando, y lo que hace es abonando a la incomprensión de la fe. O sea, la Biblia te lo anticipó muchos años atrás. Esto no es nuevo. Y tampoco fue nuevo en los tiempos del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo tuvo que confrontar un asunto similar desde el punto de vista de cuestionamiento. Si vas allí a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Si leen los versos 14 al 19, te va a dar la razón de ser de por qué se ataca tanto a la resurrección. ¿Por qué intentar cuestionarla? ¿Por qué decir que eso es increíble? ¿Por qué traer la consideración que a base del conocimiento moderno algo así no es posible? Porque como dijimos cuando hablamos de la señal que Jesús compartió, es la médula del Evangelio. Es la consumación del plan maravilloso de redención. En esos versos, en ese capítulo 15, versos 14 al 19, el apóstol Pablo lo reconoce. Solo leamos algunos de ellos con una pequeña ilustración. Mire verso 14. Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios el que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero lo que está diciendo era, mire, sobre el tema de la resurrección, que ya era objeto de ataques inclusive en los tiempos de la iglesia allí en Corintios. Pablo dice, sí, yo sé por qué lo atacan, yo sé por qué lo quieren poner en duda, yo sé por qué quieren traer a la mente del ser humano que esto es imposible. Bueno, porque obviamente si Jesús no resucitó, esto es en vano todo lo que hemos hecho, es en vano todo lo que hemos dicho, es más, sería en vano que estuviéramos aquí en esta mañana. Y el apóstol Pablo trae el tema porque había cuestionamientos en aquel momento. Recuerda que la iglesia de Corintios es una iglesia griega. Y precisamente se marca y se da una época en donde el florecimiento del conocimiento era vasto. Grecia era cuna de la sabiduría. Grecia es la cuna de lo que se conoce como el silogismo aún en la ciencia. Tanto en la ciencia entiéndase metodológica desde el punto de vista de descubrimientos y hallazgos naturales, como desde el punto de vista de lo que es el razonamiento humano y la filosofía. Grecia es la cuna. Y allí estaba aquella iglesia naciente, Corintios, y los razonamientos no faltaban. Al punto que, mire el verso 12 de ese capítulo 15 de Corintios. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, venga la pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Fíjense que el apóstol dice, ¿cómo es posible que algunos entre ustedes hablen de que no hay resurrección de los muertos? Es decir, que dentro de la propia iglesia naciente en Corintios, habían personas que en virtud de la influencia de lo que era el razonamiento de la época de un pueblo griego, ponían en duda que eso fuera posible. El apóstol escuchó esas preguntas. El apóstol reconoció, mire, definitivamente están atacando la espina dorsal del evangelio, la resurrección de Jesucristo.
Y la afirmación de Pablo en temas de conclusión surge en el verso 20. Mira lo que dice el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Fíjense que Pablo no dijo, bueno, más o menos yo creo, yo pienso. No, Pablo lo da como una conclusión. Mire, Cristo resucitó. Si ustedes no lo quieren creer, eso es un problema de ustedes, corintios. Es un problema de ustedes, griegos. Pero Pablo dice, Cristo resucitó. Y esa resurrección, si usted sigue leyendo, dice el apóstol Pablo, en los versos del 21 hasta el 23, dice que esa resurrección, por un lado, trajo la vida, introdujo la vida para aquellos que creen. Dice, para aquellos que creen, salen de la muerte a la vida. Dice, y aquellos que creen, un buen día van a participar de ese evento llamado resurrección. Para aquellos que creen, igual que Jesús ya resucitó en ese mismo cuerpo, en ese cuerpo natural, corpóreo, y ascendió, lo mismo le va a ocurrir al que cree. Por eso que dice el verso 22, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que en las primicias ya resucitó, y dice, luego los que son de Cristo. ¿Y quiénes son los que son de Cristo? Los que creen. ¿Creemos o no creemos? El que cree es de Cristo, el que acepta a Jesús es de Cristo, el que se rinde a sus pies es de Cristo, el que permite que Jesús gobierne su vida, ese es de Cristo. Y para ese dice ahí, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Te acuerdas las palabras de Daniel? Oh, en el tiempo del fin, un tiempo donde habrá angustia como nunca la hubo en la historia de la humanidad. Despertarán, se levantarán del polvo. Unos para vida eterna. Y de este que está hablando el apóstol Pablo, en la venida de Cristo, resucitarán para vida eterna. Gloria sea el Señor. Fíjese que esa postura del apóstol Pablo es un mensaje sencillo. Creer o no creer. Pablo no comenzó a altercar con los de Corintios y los que tienen vasto conocimiento en Corintios. Mira, vamos a analizar si las moléculas pueden o no pueden, o si tal cosa puede o no puede. Mire, si tu ciencia y tu mente te dice que esto no es cierto, lo siento por ti. Mi fe y mi corazón dice que es verdad. Y yo lo creo. Y como lo creo, lo voy a esperar. Y esa es la postura que está en juego en el presente de la iglesia moderna, en que tú no lo creas. Un tiempo en donde tanto avance, tanta tecnología, tanta, perdón que diga así, educación, a veces embrutece. ¿Sí? Yo no te voy a decir cuántas veces a mí se me acercan personas hablándome de que ¿cómo yo voy a creer lo que dice ese verso? Mira, si es que si tú razonas bien esto, así, si tú razonas bien esto, yo le escucho. Vamos, si tú razonas bien, ¿tú sabes lo que es alimentar 5,000 personas con unos cantos de pan y unos pececitos? Si yo lo razono bien, eso no tiene forma de hacer. Yo solo sé que Jesús lo hizo y solo sé que montones de veces, sin yo no tener en el bolsillo, me sostiene. Ya está. Ni me siento a contar con qué no lo hizo, con qué dejó de hacerlo, con qué lo hizo, porque solo sé que lo hizo. Porque no me da. No lo sé. Pablo no entró en lógicas ni en razonamientos. Y es que Jesús espera más de nosotros. Vayamos allá a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versos del 9 en adelante dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Marcos capítulo 16, versos del 9 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Quiero llevarte paso a paso y yo quiero que tú construyas este cuadro en tu mente. María Magdalena tuvo el privilegio de encontrarse con Jesús resucitado. Jesús se le presentó. Y aquella mujer fue corriendo y mira dónde quiénes fue. Fue a los que habían estado con él. Dice ahí,
Lo hizo saber a los que habían estado con él, es decir, a los que caminaron con él casi 3 años. A los que caminaron escuchando el mensaje de Jesús, a los que caminaron escuchando de él, que les dijo: es necesario que yo vaya y padezca, es necesario que yo muera, es necesario que yo muera, pero voy a resucitar al tercer día. A los que escucharon todo lo que él tenía que decirles, a los que vieron cómo él sacó a Lázaro de la tumba, a los que vieron cómo multiplicó alimento para mucha gente, punto, que vieron todo lo que tú y yo sabemos que es el evangelio. A esos fue ella y les contó que había encontrado a Jesús. Les contó a los que estaban llorando. ¿Sabe por qué estaban llorando? Porque extrañaban al maestro, porque el maestro había muerto, porque ya él no estaba entre ellos. Lo sufrieron. Y mira qué interesante. Tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ella va a los que caminaron con él, ella va a los que compartieron con él, ella va donde aquellos para darle la gran noticia. Mira, tal y como él lo dijo, resucitó. Y la reacción de aquellos hombres: detente y ponte en sus zapatos. Dijeron: ¿qué? Que tú viste a Jesús vivo. Yo imagino que con todo y lo que habían visto también repasaron otras escenas que vieron. Me imagino que se acordaron del maestro con aquella corona de espinas petada hasta el cráneo. Me imagino que se acordaron del maestro con aquella abertura en el costado. Me imagino que se acordaron de él con la espalda destrozada por los latigazos. Me imagino que se acordaron cuando lo bajaron de aquel madero finalmente, después que había dicho: en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Me imagino que lo vieron cuando se lo llevaron, y posiblemente hasta cuando pusieron aquella roca tapando la cueva. Y después que repasaron todo eso, dijeron: imposible. Mi mente humana no me permite creer eso. Si nuestra mente humana no nos permite creer eso, nuestra lógica nos hace difícil entrar en esa línea de pensamiento. Como decía Daniel: brincarán y saltarán y la ciencia aumentará, pero no, esto no lo van a entender. Los verdaderos entendidos son los que están inscritos en el libro de la vida, porque no miden las cosas por el razonar, sino por el creer. Por eso ellos no lo podían asimilar. Y dijeron: no. Y sigue diciendo: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ya se le presenció María, ahora se presenta a 2 más. De otra manera, dice ahí. Ellos, o sea, estos 2 fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún ellos creyeron. Ya no vino María, ahora vinieron 2 de ellos y le dicen: mira, lo encontramos al maestro, se nos apareció. Y la reacción de los restantes es: no lo creo. ¿Cuántas personas pasan por los distintos templos toda su vida y a la hora de la verdad, en lo profundo del ser, no hay esa certidumbre de que todo este evangelio es verdad? A la hora de la verdad, lo que llega es la duda. A la hora de la verdad no podemos creer que en un buen día esto se va a acabar y que va a haber un cielo y que va a haber un infierno. O por lo menos la manera en que se parece decir que no lo creemos. Porque si yo creyera la Biblia de tapa a tapa, yo estoy seguro que la conducta de este país sería distinta. Si de verdad yo creyera la Biblia de tapa a tapa, mira, tenían que hacer fila en los templos para ver si cada media hora alguien podía entrar a arrodillarse a decirle al Señor: gracias por ti. Si de verdad. No creyeron. Verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Detente ahí, vuelve y acuérdate, tú eres uno de los discípulos. Y yo te acompaño también, somos de los discípulos. Y lo que tenemos es ese cuadro de lo último que vimos del maestro. Cuando la roca cayó y se roca aquel boquete, y ahí estaba aquel cuerpo deshecho. Y ya tenemos una dama que dijo: lo vi. Y 2 de los que dicen: lo vi, pero yo no puedo, esto no me cabe aquí dentro. Y llegó Jesús. Y yo quiero que mires
cómo recoge la palabra la reacción de Jesús cuando se dirige a ellos. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Ya Jesús sabía que no lo habían creído. No tenía que contárselo a nadie. Él sabe cuando en tu corazón y en el mío hay duda. Él sabe cuando en tu corazón y en el mío esto nos entra por aquí y decimos, eso parecen cuentos de pasillo. Eso no hay quien se lo trague. Pero ¿cómo yo voy a creer que levantó un muerto después de 4 días? Que Jesús viene un día y lo va a dar todos los ojos en los cielos. Mira, yo voy a la iglesia, yo voy porque me invitó mi abuelita, mi abuelito, mi sobrinito, quien sea. Pero es que eso yo no puedo creer. ¿Cómo yo voy a creer que hay un infierno si Dios es tan bueno? Si de verdad Dios existe, va a empezar, es tan bueno que tiene que tener un lugar para todos ante su presencia. ¿Cómo yo voy a creer eso? ¿Sabes? Jesús sabía que aquellos hombres en su corazón habían dudado. Sabía que aquellos hombres, con todo lo que habían visto, como posiblemente a veces nosotros con todo lo que hemos vivido, a ver la verdad, flaqueamos. Jesús sabía que no habían creído y por eso les reprochó su incredulidad y todavía más severo y dureza de corazón. Mira, no es que Jesús sea irrazonable, no es que el Señor no pudiera entender la condición del ser humano. Es que el Señor sabía cuán necesario, cuán indispensable, mire, cuán vital es para hacer la diferencia entre muerte eterna o vida eterna. Cuán vital es que creamos de verdad. Él no podía dejar margen a que me siguieran amasando dudas. Tenía que hacerles entender, miren, defínanse, creen o no creen, porque si no creen, ay de ustedes. Pero si creen, bendición hermosa, el libro de la vida en Cristo los espera, serán librados del tiempo del fin. Irán conmigo a las moradas celestiales, decía el maestro. Porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado. Jesús les reprochó que no le creyeron a María Magdalena. Jesús les reprochó que no le creyeran a aquellos 12 en el camino. Yo imagino a los discípulos tratando de dar explicaciones, pero maestro, entiéndeme, o sea, lo último que yo vi de ti fue un muerto. Dile, sí, pero yo te había dicho precisamente que eso iba a pasar. Yo te había dicho precisamente que eso lo ibas a ver. Yo te había dicho que iba a padecer mucho. Yo te lo dije todo. Inclusive los profetas lo anunciaron. Mira, un Daniel, 539 años te lo dijo también. Y súmale 30 más de la vida de Jesús, 589 años antes, atrás. Te lo dijo. Así que Jesús le estaba diciendo a aquellos hombres y nos estaba preparando el camino para nosotros para decirnos, aprendan a creer lo que consta en los escritos. Aprendan a creer lo que se le ha dicho a otros para que se lo repitieran ustedes. Apréndanlo. Oye, si pasamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versos 24 y 29. Pero Tomás no estaba en la mesa cuando Jesús llegó y entró. Este faltaba. Primero María Magdalena llevó mensaje a todos, no lo recibieron. Después vinieron los 2 de camino de Maús y tampoco les creyeron. Y cuando Jesús dijo presente y les dijo incrédulos y duros de corazón, Tomás no estaba. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo imagino a Pedro diciéndole a Tomás, mira, si nosotros no dijimos eso y nos dijo duros de corazón, nosotros no dijimos eso y nos dijo incrédulos, y tú quieres palparlo y tocarlo para creerlo, prepárate, Tomás. ¿Cuántas veces nosotros, como empezamos diciendo esta mañana, brincamos, recorremos, caminamos en la vida, esperando ver cosas que nos ayuden a creer de verdad en lo que es el reino de Dios, en lo que es su palabra?
Yo he escuchado personas de frente decirme, no, mire, es que yo no puedo vivir de cosas que yo no palpo, yo no toco. Y después, no respires más. Sencillo. Tú no puedes vivir si no palpas y no tocas. Mira, ciérrate la nariz, tápate la boca. Porque el aire tú no lo palpas ni lo tocas. Y sin Él eres nadie. Eres muerto. Y lo mismo ocurre en el ser humano sin Dios. Está muerto. Y Tomás quería palpar, tocar. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Sigue tú reflejándote en esa escena. Estamos todos allí. Están las puertas cerradas. Cerradas por muchas razones reales que había en el momento. Cerradas porque el tiempo era un tanto hostil. Entiéndase, la autoridad romana, propulsada por la autoridad judía, por los rabinos de la época, andaban detrás del problema de que el cuerpo no aparecía. La tumba estaba vacía. Ya tú sabes parte de la historia. Iban a sobornarle unos para que dijeran, mira, se lo robaron. Se llevaron el cuerpo para ver cómo calmamos a un pueblo. A ver cómo aplastamos un grupo que se está levantando por ahí, que dicen que hay un verdadero rey, Jesús de Nazaret. Y parte de silenciarlo eras donde los cojas reunidos, actúa, puertas cerradas. Ahí estaban los discípulos. Imagínate esas puertas cerradas y que entre Jesús a través de ellas. Y se pare en medio de ellos y les diga, paz a vosotros. Señor, lo que quiere es tu paz y la mía, aún en medio del ambiente hostil, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de las presiones, todavía Él tiene la fuerza de decir y la tendrá, paz a vosotros. Volvemos al punto, ¿lo creo o no lo creo? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Esta mañana decía que yo creo que yo averigüé dónde nació esa frase de tierra trágame. Tomás no necesitaba que Jesús le dijera, duro de corazón, ponte en lugar de Tomás, o sea que yo tenía una vergüenza extrema. Allí fue el maestro a decirle, esto es lo que tú querías, ven acá. Yo imagino a Tomás con la cabeza en el piso, mirando al piso diciendo, ¿qué he dicho? ¿Quién soy? ¿Qué miserable soy? Que donde yo infiero todo eso no es que yo sueñe mucho por los aires. Mire detrás lo que dice la palabra. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás no dijo, dame acá para tocar. Tomás no dijo, no, quiero meter mi mano ahí en el orificio de las tuyas. No, me quiero meter mi mano en el costado. No, Tomás no dijo eso. El alma de Tomás se sacudió de pies a cabeza. Se sacudió de tal manera que primero dijo, Señor mío. Y después reconoció que allí estaba encarnado el Dios Trino y maravilloso. Por eso la afirmación, Dios mío, no se quedó en menos de Señor. Pero los que no creen en Dios Trino, los que no creen que Jesucristo es Dios, le dijo, Dios mío. Se desarmó completo. Oye, ¿a cuántos seres humanos le va a pasar igualito cuando Jesús le llame a su presencia? ¿Cuántos seres humanos esperarán a ese momento para decir Dios mío? Para Tomás todavía estaba a tiempo. Para muchos que esperen a ese momento, en lugar de reconocerlo en la tierra, será tarde. Bien tarde. Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, creíste. Esta mañana comenzamos diciendo pues que cuántas personas van un día como hoy cogiendo por los distintos templos y congregaciones, buscando algún tipo de experiencia, algo que me lleve al convencimiento de que esto es de verdad. Algún sitio donde yo pueda ver algo, un rayo, algo que baje. Algún sitio donde yo pueda hacer un mensaje de nuevo nivel. Tú sabes, está por niveles. Una revelación poderosa que me sacude el alma.
Y lo que sentía cuando me preparaba era, puedes resumir el mensaje en una frase sencilla. Créeme que resucité. Se acabó el mensaje. Créeme que resucité. Si no lo creo, yo pagaré las consecuencias. Si lo creo, yo me lo voy a gozar hasta la eternidad. Que resucitó de verdad. Por eso Jesús le dijo a aquellos hombres conocedores que lo cuestionaban también por señal: yo no te voy a complacer. Yo no voy a poner ahora a hacer que los tomates se conviertan en peces y cosas por el estilo por complacerte a ti. Yo no me voy a poner a buscarte un sitio donde tú vas a caer un rayo. Yo te dejé mi palabra y hombres que vivieron la experiencia, que escribieron ahí que esto fue de verdad para que tú lo creas. Para que tú lo creas. Y si lo crees, eres más bienaventurado que Pedro. Y si lo crees, eres más bienaventurado que Tomás. Y si lo crees, eres más bienaventurado que Juan. Pero tú eres bienaventurado porque tú estás aquí esta mañana porque tú lo creíste. Porque has creído en un Cristo resucitado. Has creído en un Cristo que murió en la cruz pero resucitó. Un Cristo que murió y fue al infierno pero se levantó. Un Cristo que venció la muerte, el infierno y el pecado y trajo para ti vida eterna y para siempre y amén. Por eso estás aquí en esta mañana. Y no necesitas meter la mano en ningún sitio. Ni necesitas ver ninguna aparición para creer. ¿Sabes? Compartía precisamente en el término de los dos cultos. Lucas, usted sabe que Lucas era griego, ¿verdad? Y era médico. ¿Sabe que Lucas no fue de los apóstoles? No fue de los apóstoles. El evangelio más extenso de la palabra no fue de los apóstoles. Y tuvo el cuidado cuando comenzó a escribir también el libro de los Hechos, que también es de él, de decir que después que estudió, entrevistó, recopiló datos indubitables. Lucas era médico, entendido de aquella época. Después de que terminó de entrevistar, la gente se sentó a escribir. Y mire entre las cosas que dijo, por ejemplo, vaya conmigo a Lucas 24, 1 al 5. Lucas 24. Se leyó esta porción al empezar el culto. Así que me centro en el verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas no vio, pero le creyó al mensaje. Y lo creyó de tal manera que no le importó que pusieran en duda su título de médico en la época. No le importó que los restantes de la profesión dijeran: ¿y ahora qué le pasó a Lucas? Ahora está hablando de una tumba vacía. Ahora está hablando de uno que vivió y murió y resucitó. Pero si él es médico, ¿es acaso imposible? ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? Lo creyó. Lo creyó. Juan capítulo 20, verso 8. Capítulo 20, verso 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Oye, usted ve ese verso solito y dice: espérate, venían dos discípulos corriendo, uno se adelantó y llegó, y Juan le pasó por el lado a Pedro y llegó primero y se metió dentro y miró. Y cuando miró, dice ahí, vio y creyó. Si usted se detiene ahí dirá: ¿qué vio? Vio a Jesús diciéndole: mírame aquí. ¿Qué vio? Vio a Jesús diciéndole: mira mis heridas. ¿Qué vio? ¿Lo vio volviendo a la vida? No, ¿sabes lo que vio Juan? Nada. Una tumba vacía. Y dijo: y creyó. Eso es fe, eso es convicción, eso es entender que esto es de verdad. Y más allá de la certeza que tenemos de que esta es la palabra de Dios y que no necesita ni añadiduras, y hay de aquel que las ponga, sino que es su palabra. Más también hay algo que no te pueden arrancar en tu vida: tu vivencia personal. ¿Por qué estás aquí hoy? Como decía esta mañana, a mí nadie me puede arrancar mi experiencia del día 28 de enero de 1976. Jamás lo olvidaré.
Jamás. Y apenas fue el inicio de mi vida. Y aquello yo no me lo inventé, aquello yo lo sufrí en el sentido de experimentarlo. Aquello me cambió, aquello me transformó. Y tenía un cruce de frente. O acepto lo que me pasó o me declaro loco. Y dije, yo loco no estoy. Yo acabo de chocar con Cristo. Yo no choqué con una religión, choqué con Cristo. Nadie me lo tiene que contar. Y como dije, apenas fue el principio. Meses después, al desahuciado, nadie sabe qué pasó. Hace como 4 meses atrás, la cardióloga me dijo, oye, rebasaste mi expectativa por 5 años. Es decir, ella me enterró hace 5 años. Y después, nos vemos en la próxima cita, doctora. No le voy a negar que un día le dije, si algún día tiene algo en particular que usted quiera que yo diga en su entierro, con mucho gusto. Yo solo sé que Él es real. Y yo sé que tú lo crees. Y yo sé que tú y yo hemos creído un Cristo que nuestros ojos físicos no han visto, pero sabemos que resucitó. Y la iglesia esta mañana se ha congregado para proclamar que resucitó. Y tú y yo tenemos que salir por esas puertas dejándole saber a este mundo que Él resucitó. Y la gente lo necesita saber. La gente necesita conocer que tú vives con un Cristo de verdad. Y que tú vives de tal manera que hable de que de verdad le crees. Como decía Pablo, y los que son de Cristo resucitarán cuando Él venga. Que tú y yo vivamos de tal manera que tengamos la seguridad y la certeza de que si ahora mismo Él viene, yo sé para dónde yo voy. Sin titubeo ninguno. Por eso es que Jesús fue severo con ellos en la mesa. Y los recriminó porque Él sabe que la duda no puede estar. Tú y yo tenemos que vivir seguros de lo que hemos creído. Seguros de quien hemos creído. Seguros de lo que tenemos que ser. Seguros de cómo tenemos que vivir. Seguros de que no hay ambigüedades. Seguros de que se ha de resucitarlo para muerte o para vida y no hay términos medios ni segundas oportunidades. Seguros de que el día ni la hora nadie la sabe, pero vendrá. Y de lo que no hay duda es que cada vez falta menos. Y de que el tiempo presente, prende tú el televisor y llega a tus conclusiones. Anoche me llamó alguien a las 10:45 de la noche. Mira, está pendiente de noticias. Dicen que hay algo ahí muy tenso entre Corea del Norte y que si aquello, que si bombas atómicas. Y yo dije, pero ¿para qué aprender las noticias? Mira, ábrete la Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 19 y comienza a leer. Es más sencillo todavía. Hermanos, esto es de verdad. Y el mundo lo está viendo y no lo entiende porque no cree. Porque el verdadero entendido, como decía Daniel, eres tú que has creído en el mensaje y tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Eres el verdadero que ha de brillar en el firmamento en medio de la humanidad. Eres la luz, porque la luz del mundo está en ti. Que el Señor nos ayuda a proclamar la verdadera resurrección con nuestra vida. Y algo te digo, si tú no has conocido a Jesús en el sentido de vivencia, no porque has oído, no porque has pasado, no importa la iglesia que sea, si yo he oído de esto, yo sé de esto, no, mira, con respeto, mientras a mí me entró por aquí, pero no me llegó aquí, seguí siendo el mismo en el sentido de lo que me esperaba y de quién era, un muerto en vida. El día que me llegó al corazón y se lo rendí a Jesús, yo vi de verdad. Vi de verdad. Lo primero que vi fue que me miré al espejo y dije, ¿qué estabas haciendo? ¿Quién tú te creías que eras? Pero gloria a Dios por la oportunidad. Y no la quise desperdiciar. Y no quiero que tú la desperdicies tampoco. Si tú conoces a Jesús, celébralo hasta con los pies. Pero si no te has rendido a sus pies, perdóname, por ti mismo te invito a que te rindas. Porque Él seguirá vivo y entronado como está, lo creas o no lo creas.
porque Él regresará. ¿Haya yo pensado que esto es fábula o era un sueño? Porque Él dirá presente a la humanidad, aunque yo haya creído que esto era el mensaje de los aleluyas, y eso era religión. Él viene de verdad. Y permita a Dios que cuando se presente, encuentre que tu nombre está inscrito en el libro de la vida y que tú resucites para estar con Él, porque creíste, porque te convertiste en un bienaventurado, porque creíste sin ver, porque creíste sin tocar, porque creíste sin meter tu mano en ningún sitio. Lo que tenías que hacer era meterlo en tu corazón, dentro de ti, y amén. Vamos a orar. Le pido al ministerio que tome posición. Que tome posición. Vamos a orar. Y mientras oramos, si hubiese alguien entre nosotros que quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero creer como creyeron los bienaventurados que te han conocido. Señor, yo quiero creer como creen aquellos que sin verte te han sentido. Yo quiero creer como que yo sé que desde que llegaron contigo son distintos, lo admito. Yo quiero creer también. Si entre nosotros hubiese alguien que necesita en su corazón esa vivencia con Jesús, solo levante su mano donde está, porque queremos orar por usted. A veces tuvimos la oportunidad, y esto no es cuestión de qué dirá la gente, de vergüenza, no. La vergüenza eterna es cuando no se cree. La tortura eterna es cuando no se rinde el corazón. Si hubiese alguien entre nosotros que quiere decirle a Jesús: Jesús, yo quiero creer en ti de verdad. Yo quiero abrazarme a ti. Yo te invito a que levantes tu mano para orar por ti. Solo queremos orar por ti. Esto es entre tú y Jesús. Gloria al Señor, gloria al Maestro. Si hay alguien más, le invitamos a que levante su mano. Lula, acércate por aquí, por favor. Estamos en oración. Si hubiese alguien más, le invitamos, levante su mano. Solo queremos orar por usted. El trabajo lo hace Jesús. La decisión es tuya y nosotros solo nos unimos a ti en oración. El trabajo lo hace el Espíritu Santo en ti, sembrando a Jesús. Así que si alguien más, lo invitamos en esta hora preciosa. Hora de fiesta, hora de celebración. Hay fiesta en los cielos, ¿sabes? Dice que un alma suficiente se paraliza todo en el cielo para celebrar. Así que hay fiesta ahora mismo en el cielo. Día de resurrección, en conmemoración y de verdad en el corazón. Si hay alguien más, lo invitamos en esta hora. No te vayas para tu casa sin darte la oportunidad. Esto es por ti. Es por ti, para ti mismo, es para tu eternidad en vida. Así que si alguien más, lo instamos, lo invitamos. La iglesia en oración y en reflexión. Y si no hay nadie más, vamos a orar por nosotros mismos, pidiéndole a Jesús que cada día nos ayude a afirmarnos más en lo que hemos creído. Nos ayude a afirmarnos más en lo que hemos conocido en Él. Y démosle gracias porque somos bienaventurados por su misericordia. ¿Sabes qué era bienaventurado? Lo que significa es ser más que felices. Un bienaventurado es uno que es más que feliz. Y tú dirás: pero yo sufro también. Y yo también. Lo que pasa es que es ser más que feliz, es ser salvo. Ser salvo. Yo podré sufrir muchas cosas, pero sé para dónde voy y para siempre. Y sé en quién he creído y quién me gobierna. Eres bienaventurado porque eres salvo. Eres salvo. Gloria al Señor por ello. Oremos en esta hora. Y mientras oramos, si alguien más necesita en su corazón, mira, sé que es en confianza. Lo que queremos es que Jesús te abrace. Amén. Estamos orando. Señor, en esta hora, Señor, nos presentamos todos ante ti, agradeciéndote lo que has hecho. Agradeciéndote, Señor, el sacrificio tan hermoso de haber muerto en una cruz, de haber descendido donde lo tocaría a nosotros, Señor, precisamente para que no lleguemos, de haberte levantado de entre los muertos, introduciendo la vida para todos aquellos que crean. Señor,
de haberte entronado en el corazón de los que te han confesado. Señor, de gobernar nuestras vidas. Y gracias, Jesús, porque cuando vengas, aquellos que nos hemos rendido a ti y por consiguiente somos tu propiedad, Señor, si hemos muerto, seremos levantados con un cuerpo nuevo. Señor, y si estamos vivos a la hora de tu venida, seremos transformados también con un cuerpo, Señor, en virtud del cual iremos a un mejor lugar. Señor, bendice a cada hermano y que esa certeza en el corazón sea genuina, necesaria para poder hablar de vida eterna. Así pues te los encomiendo a todos en acción de gracias por tus cuidados. Amén, Señor. Amén y amén.